puedo escapar. Como hay algo que complementario por la mañana, puedo fuera. Muy buenas tardes a todos, amigos, amigas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Agustín? Muy buena familia. Vaya semanita estamos teniendo, ¿eh? Vaya semanita estamos teniendo. Muy buenas a todos, Ceci, ¿qué tal, Raúl, Guga? Y bienvenidos también a los nuevos, que hay muchas personas que son nuevas. Valeria, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, amigos, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de varias cosas. Primero vamos a dar un tip. De hecho, la clase de hoy va a ir sobre la explicación de los indicadores, porque claro, los tenemos ahí y no sé si realmente sabemos la información que nos da cada uno, ¿no? Entonces, antes de pasar a la explicación de los indicadores y también de Fibonacci, que vamos a hablar de Fibonacci hoy, ya que en la última explicación de la estrategia no lo incorporamos porque tocamos muchas cositas, ruptura de soporte, resistencias, zonas operativas, etcétera. Esta clase va a ser una complementaria a la anterior y de la que vamos a hablar mayormente va a ser de eso precisamente, ¿no? De lo que nos expresa cada uno de los indicadores para nosotros saber lo que nos quiere decir en cada momento cada uno de ellos, ¿no? Y a la vez en su conjunto. Pero antes quiero hablar un poquito pues, de esta semana. Y es que, ¿por qué operamos en los mercados tradicionales y no operamos en el mercado de las criptomonedas? Porque yo creo que muchos de nosotros venimos de ahí. Bueno, no operamos en el mundo en el mercado de las criptomonedas porque las criptomonedas tienen este tipo de movimiento. Viene lateralizando, ¡pum!, se mueve muy rápido y luego empiezan a lateralizar para consolidar y luego volver a caer rápidamente, ¿no? Entonces, vemos todo este tipo de movimientos en el sector de las criptos y es de lo que nos queremos alejar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos son movimientos sostenidos en el tiempo. Vale, ¿qué sucede? Que estamos operando el sector tradicional, estamos en un punto de inflexión muy importante en este sector también. Ya sabéis que hay una falta de movimiento, se mueve mucho por el mercado de las opciones, se mueve mucho por las noticias, subimos por las escaleras, bajamos por el ascensor. Entonces, vamos a tener semanas en las que no vamos a operar o no deberíamos operar, ¿no? Luego, evidentemente, podemos operar por estructura de mercado. Y a colación de una consulta, una duda que ha planteado Víctor esta tarde por la sección de GER30, creo que era, pasamos algunas imágenes en las cuales mi hermano veíamos muchas operativas, ¿vale? Entonces, claro, esta estrategia da muy buenas entradas, pero además, cuando ya llevemos mucho tiempo, cuando todo lo que vamos a explicar el día de hoy y lo que ya hemos explicado ya en las clases anteriores, lo veamos a un golpe de vista, en 15 segundos ya veamos las temporalidades mayores, las temporalidades que estamos ahora, los indicadores, todo esto lo hagamos en 15 segundos, ya tendremos el conocimiento suficiente también como para operar por estructura de mercado, simplemente por ruptura de resistencia, retesteo, soporte, resistencias, líneas de tendencia, etcétera. ¿Por qué? Porque tanto la estrategia NOR, que es la que nosotros utilizamos, como la acción de precio, bueno, como la estructura de mercado, están conectadas por la acción de precio, ¿no? Entonces, son dos estrategias que se pueden llevar a cabo al unísono, pero imaginaos ahora que estamos empezando, si decimos, no, está por estrategia no, pero por estructura sí, o no está por estructura... Vale, entonces, como veis, estamos empezando de a poquito y a medida que vayamos avanzando ya iremos hablando incluso de las reentradas. Para hablar de las reentradas, nosotros generamos un quiebre de estructura, retesteamos zona operativa, todo coincide, lanzamos la operativa, se va a TP o está muy cerquita, pero antes retestea la EMA de 50 o la EMA de 100. Volveremos a entrar ahí. ¿Por qué? Porque ya tenemos una en break-even. Todo esto lo explicaremos más adelante, ¿vale? Entonces, recordad cuando empezamos con esto, había muchas dudas, ni siquiera sabíamos por dónde coger la estrategia. Es normal, falta crear mucho contenido. Falta crear mucho contenido, falta hablar de muchas cosas, de muchos campos. No hemos hecho tampoco un vídeo sobre psicotrading, que es muy necesario, ¿no? Entonces, paciencia, tendremos semanas en las que, como hace un par o tres de semanas, habían entradas, 2 entradas todos los días. Recordad que lo estábamos posteando ahí, en la sección de Luz 30 y de GER 30, ¿no? Pero ahora veníamos de un movimiento muy vertical al alza, que debido al dato ha corregido rápidamente a la baja, que por cierto, después de ese movimiento vertical al alza, entramos en un proceso lateral y ahí no funciona bien la estrategia, ni esta ni cualquiera, ¿vale? Solamente funcionará bien la estructura de mercado, la acción de precio, etcétera. Entonces, generamos una lateralización, rompimos rápidamente, fuerte a la baja y no tuvimos ese movimiento paulatino que a nosotros nos gusta para operar. Solamente tenemos que ser pacientes. Vamos a imaginar que venimos de familia de pescadores
No tengo ni idea de pesca, así que si hay alguien que entiende que me perdone porque seguro que digo una burrada. Bueno, y nosotros pescamos atunes, por ejemplo, ¿vale? Y que resulta que los atunes solamente se mueven por corrientes calientes, me lo invento, ¿no? Y depende del tiempo que haga en según qué estación del año, pues habrá más corrientes calientes o menos. Nosotros queremos intentar pescar X kilos al mes. Y de repente nos encontramos con que una semana no pescamos ni un atún. ¿Vale? Por eso ya no nos podemos cuestionar el oficio de nuestros antepasados o de nuestros padres o de nuestros abuelos. ¿Vale? Entonces, simplemente tenemos que hacer caso a lo que la gente que ya ha trabajado de pescadores de hace muchos años o hace muchas décadas incluso, no, nos está diciendo que tenemos que seguir por ese camino. Tenemos que hacer eso y ya está. Si salimos todos los días a pescar, no encontramos ni un atún, vamos a volver a salir la semana que viene y seguramente encontraremos uno o seguramente encontraremos dos. Ahora, ¿qué sucede? Que si nosotros una vez que entramos en mar abierto empezamos a dar vueltas ahí, a quemar combustible, empezamos a lanzar operativas como locos, sin verlas claras, es ahí cuando realmente nos va a poder el psicotrading, ¿no? Ya sabéis que es lo que conocemos como el trader pistolero, que es a todo lo que ve, pum, 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 le empieza a lanzar. No está por operativa, pero yo creo que, es que mira, llevo ya 2 horas delante de la pantalla, esto no se acaba de mover, la lanzo y me voy. Por lo menos no he perdido el tiempo. Pues lo más complicado es saber controlar eso, saber no operar cuando no encontramos esas aguas calientes, ¿vale? Es importante y esto lo iremos viendo con el paso de los meses. Así que, amigos, voy a pasar a compartir pantalla para empezar a explicar lo que son todos los indicadores. Está siendo una semana complicada, pero es lo que hemos comentado. No nos podemos rendir y tenemos que seguir operando. Bueno, como mínimo, analizando. ¿Vale? Vamos a compartir esta pantalla de aquí. Y como hemos comentado, pues vamos a empezar a explicar Fibonacci. ¿Por qué? Porque yo creo que es ideal empezar a explicarlo cuando realmente no tenemos ningún indicador en la pantalla. No vamos a hablar sobre la teoría de Fibonacci, que dejaré un vídeo por aquí arriba para las personas que lo veáis a posteriori de este directo. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? ¿Qué nos dice Fibonacci? Nos dice hasta dónde podría corregir un movimiento antes de retomar su anterior tendencia. ¿Vale? Por ejemplo, nos vamos a ir... Bueno, realmente nos podríamos ir incluso al presente, aquí. Vamos a irnos a 1 minuto. Vamos a irnos al momento actual. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Esto es el GER30, es un activo que nosotros trabajamos, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos toda esta estructura lateral, con lo cual aquí nosotros pues poco podemos hacer, tenemos que esperar que el precio se decida. No tenemos ni siquiera las medias. ¿Para qué vamos a utilizar Fibonacci? Que lo tenemos aquí arriba, a la izquierda, dibujar retroceso de Fibonacci. Lo clicamos ahí. Y si nosotros vemos que hemos roto claramente una zona de soporte, ya nuestra mente, ¿qué va a estar pensando? Va a estar pensando en ventas, evidentemente, ¿verdad? Y máxime después de este tipo de movimiento tan agresivo. Vale. Como va a estar pensando en ventas, yo tengo que saber hasta dónde aproximadamente puede llegar el siguiente movimiento correctivo de la caída, que no necesariamente tiene que llegar al punto de inicio. Entonces va a llegar a unos niveles de Fibonacci que nosotros vamos a establecer el día de hoy, ya lo hemos comentado también en otros vídeos, como óptimos, a partir de los cuales vamos a plantear que el movimiento a la baja va a continuar. Entonces, por estrategia, luego, probablemente, veremos cómo las medias hacen algo así, retroceden, y si este retroceso coincide con el testeo a las medias, con que todos los indicadores que vamos a explicar el día de hoy nos dan la aprobación para lanzar una operativa en ventas, va a ser simplemente un check, ¿vale? Nosotros en el momento que veamos la ruptura, ¿qué vamos a hacer? Cogemos el retroceso, evidentemente ya, por ejemplo, cuando estamos por toda esta cota, que hemos visto que ya el activo empieza a repuntar. Ya cuando vemos este movimiento, mi mente va a estar pensando ventas, ventas, pero claro, las medias las tendremos por toda esta zona y no voy a vender aquí. Yo tengo que esperar un movimiento hacia las ventas para aprovechar el movimiento a la baja, ¿vale? ¿Qué hago? Me cojo el retroceso. ¿Desde dónde me lo cojo? ¿Desde aquí? ¿Me lo cojo desde aquí arriba? ¿Me lo cojo desde aquí? Bueno, realmente el movimiento es desde aquí, porque este movimiento, fijaos que ha llegado ya al punto cero, se estabiliza dentro de un rango de precios y a partir de aquí es de donde inicia todo el movimiento de retroceso, ¿vale? Yo en este caso lo cojo desde las mechas, porque estamos en velas de 1 minuto. ¿Qué hacemos? Lo cogemos desde el máximo hasta el mínimo. Ya cuando vemos que empezamos a generar este tipo de formaciones, recuperaciones en V, máximos crecientes, mínimos crecientes, mi mente va a estar pensando ya en el 61.8 y en el 0.786, en todo este ranguito de aquí. ¿Vale? Entonces, en el momento que el precio esté cerquita del 61.8,
Va a ser el punto a partir del cual yo voy a empezar a buscar ya esas velas de reversión. Además, evidentemente, tienen que coincidir con todos los indicadores que vamos a explicar el día de hoy, ¿vale? Y como podéis observar, pues está también muy cerquita de esta zona operativa que nosotros trazaríamos. Bien, pues simplemente aquí, ¿qué deberíamos hacer? Fijaos, 61.8. Perfecto, pues por toda esta cota podríamos haber buscado una operativa en corto. Vamos a quitar este retroceso de Fibonacci porque es que ahora sucede algo y es lo siguiente, que perdemos esta cota de mínimos. Fijaos, ¿vale? Perfecto. ¿Qué sucede? Que tenemos un movimiento de impulso. ¿Y cuánto ha corregido este movimiento respecto al anterior? Pues cogemos de nuevo un retroceso de Fibonacci desde el inicio del retroceso, desde toda esta cota de aquí aproximadamente, hasta el mínimo del movimiento, y nos damos cuenta que también ha ido a testear el 0, bueno, en este caso el 61.8, ¿vale? Con lo cual, si nosotros tenemos las medias que nos vienen por todas estas cotas, que van cayendo, van cayendo, van cayendo, fijaos, esta vela de reversión que tenemos aquí en el 61.8 y nosotros estamos operando a la baja, porque acabamos de romper toda esta cota de mínimos, ya vamos a estar planteándonos, en el momento que ya el activo llega aquí, nosotros ya sabéis que estamos con el easy order, nosotros hubiéramos puesto aquí una venta, la planteamos siempre por encima de esta vela de reversión o por encima del 61.8, vamos dejando que se acabe de formar esta vela y luego pues buscamos nuestro 1.3, ¿vale? Que en este caso tendríamos que haber trazado, pues si entramos por aquí, hubiera sido un TP más alto, ¿vale? Pero es importante que mientras se está formando esta vela, que ya estamos en el 61.8, yo ya estoy planteando la operativa. No en el momento que se genera pongo el easy order, ¿vale? Lo hago antes de que cierre esta vela. Esto es importante, de hecho está en nuestro plan de trading, para todas las personas que no lo hayáis visto ese vídeo, pues lo dejaré al final de este vídeo. Vale, entonces, ¿qué sucede? Que cuando tenemos un movimiento que nos corrige más, en este caso, fijaos que aquí tenemos otro retroceso, y fijaos, de hecho, la semana que viene vamos a hablar de un tema que es ya hilar un poquito más fino, que es la entrada de volatilidad al mercado. ¿Vale? ¿Qué es la volatilidad? Este tipo de velas. Este tipo de velas que no hemos tenido por aquí, que no hemos tenido por toda esta cota de aquí. Unas velas que fijaos que me envuelven pues todo el movimiento de caída anterior prácticamente y siguen arriba. ¿Y aquí qué tenemos? Los 4 soldados blancos. Se llama así. Si no habéis visto el vídeo de armonías de vela, pues ahí lo tenéis también en la sección de hecho fue el anterior jueves que lo estuvimos hablando. ¿De acuerdo? Tenemos un movimiento de impulso muy fuerte. Tenemos una ligera corrección de 3 a 5 velas corrigiendo antes de retomar el impulso anterior. Vale, entonces, ¿qué sucede? Yo aquí, si estuviera planteándome entrar en ventas por el 61.8, primero, cuando veo la entrada de volatilidad alcista al mercado, yo ya tengo que tener la mente puesta en esto, ¿no? Ostras, ¿con qué fuerza está llegando a zona operativa? Vamos a ver si vemos alguna clara vela de reversión o si rompemos el 786 de Fibo. ¿Por qué? Porque si nosotros rompemos esta cota que vamos a marcar ahora, que es este nivel de aquí, fijaos que aquí incluso podríamos habernos confundido, podríamos haber dicho, bueno, está en el 61.8, Carlos, si aquí hemos entrado en el 61.8, ¿por qué no entramos aquí? Bueno, vosotros lo veis ya, lo estamos viendo todos, ¿no? ¿Cómo llegamos a zona operativa? Llegamos con una formación que infiere debilidad o como mínimo un movimiento sano, natural, sin una entrada de volatilidad alcista. Bien. En este caso aquí tenemos este tipo de formación, rápidamente volvemos a la baja y por toda esta zona ya se estabiliza la volatilidad, ¿vale? Sin embargo, en este movimiento, fijaos cómo llegamos. Llegamos con 3 velas, recuperamos prácticamente más del 50% de toda la caída anterior, con lo cual es importante detectar este tipo de entradas de volatilidad en mercado, ¿vale? Llegamos a zona operativa con esta fortaleza, yo voy a estar pensando, ojo, que es posible que me rompa el 0.786. Si me rompe el 0.786, cambiamos de perspectiva. ¿Vale? Vamos a plantear como escenario más probable que va a buscar el punto cero. A partir de aquí, bueno, en este caso, fijaos, por la entrada de volatilidad nos lo ha roto de una, pero en muchas ocasiones lo que nos vamos a encontrar es que llegamos, cuando llegamos al 100%, digamos, cuando llegamos al punto inicio de la caída anterior, generamos una caída y en este caso, esta caída, ahora lo que tendríamos que hacer, si nosotros ya hemos visto esa ruptura, hemos visto que hemos llegado al punto cero, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer nosotros es trazar un retroceso de Fibonacci desde el punto, en este caso sería algo similar a esto, perdonad, desde el inicio hasta este punto, que es el punto cero de aquí, fijaos, ¿vale? ¿Y qué es lo más probable que acabe corrigiendo? El 61.8. Es decir, lo normal hubiera sido que hubiéramos tenido un movimiento hacia cotas cercanas al inicio del movimiento y un nuevo retroceso
que nos dejase un máximo relativo creciente respecto al anterior y ese máximo se encontrase entre el 50 y el 61,8. ¿Vale? Los retrocesos de Fibonacci los tenemos que utilizar siempre a favor del movimiento que pensamos que vamos a tener. En este caso, planteábamos movimientos bajistas, hemos utilizado el retroceso de todo este movimiento, ha sido, la verdad, ha funcionado muy bien. Posteriormente hemos visto cómo hemos roto la cota de mínimos y esperábamos el mismo movimiento en el 61,8, ha funcionado muy bien, y cuando detectamos la entrada de volatilidad y vemos que rompemos el 786, como hemos comentado, ya vamos a estar pensando en la llegada al punto de inicio de este retroceso. Ahora, en este caso no se ha dado así porque estamos prácticamente en el momento presente, pero veréis que en muchas ocasiones lo que acaba generando al llegar a esta cota es un mínimo relativo y superior al anterior, a partir del cual inicia un movimiento de impulso. Entonces, en resumidas cuentas, Fibonacci lo vamos a utilizar siempre para establecer esos puntos de interés que deben de coincidir con la ruptura de esos techos y luego el posterior retesteo. ¿Vale? Eso es ideal y eso lo tenéis en la clase de quiebres de estructura. Ahí lo veréis claramente, lo que es un quiebre de estructura que además debe coincidir con estas cotas de Fibonacci. Yo, de verdad, probarlo, por ejemplo, vamos a ver este movimiento, cuánto ha corregido respecto al anterior. Y lo podéis probar en cada uno de los movimientos correctivos. ¿Vale? Fijaos, en este caso ha corregido un 50%. Esto lo podéis traer también a este movimiento de impulso a la baja, a ver cuánto estamos corrigiendo. En el momento que ya veáis que evidentemente rompemos la cota de los máximos anteriores, ya tenemos que cambiar de perspectiva. Tenemos que plantearnos un movimiento correctivo de todo este movimiento. Entonces, Fibonacci es algo dinámico que tendremos que utilizar de una manera muy similar a las zonas operativas, que vosotros recordaréis que estuvimos comentando. Bueno, zona operativa, ¿qué es? Pues fijaos aquí, toda esta zona de suelo, en este caso se apoya, techo. Esto es una zona operativa, pero esto es dinámico, es algo dinámico que lo tendremos que ir moviendo a medida que se vaya moviendo el activo también. Fibonacci es lo mismo. ¿Vale? ¿Hay alguna duda sobre Fibonacci antes de empezar a explicar los indicadores? Y si te rompe el 0,786 con un mechazo pero cierra entre el 61 y el 0,7 y el 786, esperamos. Nadie nos pone una pistola en la cabeza para entrar. Si no lo vemos claro y nos rompe el 0,786, yo prefiero esperar. Si vemos un claro rechazo en esta zona, ya nos plantearemos una entrada en un futuro. ¿Vale? Pero todo lo que rompa el 0, pensad que tenemos que poner un límite. Entonces, porque si no, claro, no, si nos rompe con una mecha no, o si nos rompe con el cuerpo sí, todo lo que sea la ruptura del 0,786, vamos a plantear un potencial cambio de tendencia. ¿Vale? Ya sea por una mechita, porque a lo mejor te lo rompe por una mechita, tiene un retroceso, nos deja un mínimo creciente respecto al anterior y vuelve a emprender el movimiento de impulso. Y si tú te tomas esta mechita como una falsa señal de reversión, pues al final vamos a tener problemas. ¿Vale? Todo lo que esté por encima del 0,786 vamos a plantear como escenario más probable que va a cambiar la tendencia. ¿Por qué? Porque estamos esperando movimientos correctivos para continuar con el movimiento anterior. Comenta Colin, has planteado casos en ventas bajistas, pero ¿cómo sería en una tendencia alcista? Lo mismo, vamos a verlo. Vamos a buscar algún periodo alcista que ya estáis viendo que, por ejemplo, este tipo de movimientos, ¿vale? Son porque hay poca liquidez en el mercado, porque los mercados están cerrados. Vamos a ir, por ejemplo, a una tendencia alcista que últimamente pues estamos lateralizando mucho. Tampoco es que podamos sacar muy buenas conclusiones de esta semana, pero bueno, fijaos, aquí tenemos un quiebre de estructura, movimiento de impulso que rompe la cota de máximos anteriores. En este caso ya sabéis que hubiéramos hecho algo similar a esto y fijaos lo que sucede aquí, que el movimiento correctivo retrocede un tanto por ciento del anterior, no el 100%, no llega al 100%. No sé cuánto será esto en términos de Fibonacci, vamos a verlo. Fijaos, en este caso no llega al 0,786. Vemos cómo testea la cota de máximos relativos anteriores. ¿Vale? Ya cuando vemos este movimiento de ruptura, nosotros, fijaos, el dinamismo. ¿Qué sería el dinamismo? Cuando vemos esta vela de reversión que tenemos aquí, nuestra mente ya va a decir, bueno, me trazo Fibonacci hasta aquí. ¿Vale? Vamos a plantear un movimiento hacia el 61,8 o el 50%. ¿Qué sucede? Que no llega ese movimiento a la zona operativa y sigue tirando al alza. Esto, si lo viéramos nosotros en velas de 5 minutos, probablemente sería un movimiento muy vertical, que de hecho vamos a ir a verlo. Sería todo este movimiento, fijaos,
En 5 minutos aún se ve más claro que este movimiento no acaba de corregir. ¿Vale? Y lo que esperamos, ya lo podemos trazar el Fibonacci en 5 minutos, en 15 minutos o en 1 minuto, lo que esperamos es un movimiento correctivo de todo este impulso que llegue entre el 50 y el 61.8 aproximadamente, ¿no? Sobre todo que no rompa el 0,786. Eso es algo importante. Comenta Ceci, ¿el Fibo es más fiable en tendencias bajistas? Es lo mismo, Ceci. En Fibonacci, que tengo un vídeo en el canal de YouTube que lo explica, es todo. Son armonías. El precio se ha detenido aquí porque el consenso de mercado, los especuladores, entienden que estos niveles son lo suficientemente atractivos como para emprender el movimiento continuando la tendencia anterior. No hay nada más que eso. Son Fibonacci. Lo que vemos en las amapolas, todo lo que pertenece a la naturaleza, que a nosotros nos parece bonito, también, en este caso, Elliott lo aplicó a los mercados financieros. ¿Vale? Simplemente sirve para tendencias alcistas y para tendencias bajistas. En los quiebres de estructura, nosotros vamos a buscar el movimiento total y si al principio pensamos que es este, pero no acaba de corregir, nos vamos a 5 minutos, nos damos cuenta que esta corrección no es proporcional al movimiento anterior y que el movimiento continúa. Ahora, una vez que vemos este tipo de movimientos, nosotros nos vamos a 1 minuto y ¿qué vamos a hacer ahora? Extendemos el Fibonacci hasta la parte alta, hasta esta cota. ¿Vale? Es dinamismo absoluto. Todo va a ser dinamismo. Al principio pensaremos que Fibonacci pues, es bueno trazarlo desde aquí, no acaba de corregir. Como podéis observar, pues este movimiento no es proporcional al movimiento anterior. ¿Por qué? Porque simplemente fijaos que no corrige ni el 38,2. Es un movimiento correctivo escaso. Entonces, ¿por qué? Recordad que hace 2 días estábamos comentando, no buscaría compras por el movimiento tan vertical que han tenido los índices. Yo más bien buscaría un quiebre de estructura que llevase a corregir gran parte del movimiento alcista anterior. ¿Qué sucedió? IPC, ¡fum!, de una. No nos dio ni una oportunidad de entrada. Ahora que estamos en esta zona de mínimos después de toda la caída que estamos comentando, ¿qué esperaría? Un quiebre de estructura para corregir el 50% de toda la caída por el IPC. Este 50% probablemente nos deje un máximo relativo decreciente al anterior, a partir del cual continuar la tendencia bajista. ¿Y cómo detecto esos puntos? Me apoyo en Fibonacci. Da igual tendencias alcistas o bajistas, ¿vale? Y es totalmente dinámico. Fibonacci es dinámico, al igual que las zonas operativas. Al igual que las zonas operativas. Trazarlo, ya sabéis, si estamos en una tendencia alcista, desde los mínimos hasta los máximos del movimiento, ¿dónde busco yo un punto de entrada? Digo, pues fijaos, lo que tenemos en pantalla, sin más, acción de precio y Fibonacci. Vemos cómo hemos roto claramente esta cota de máximos relativos anteriores. ¿Yo qué espero? Ostras, estoy viendo en 5 minutos que tenemos un movimiento muy vertical. Que este movimiento ni siquiera me ha corregido un 38,2. Digamos que este movimiento es una corrección para continuar subiendo y posteriormente corregir todo el movimiento. ¿Vale? Entonces, ¿qué espero? Que me testee zona operativa, que además está muy cerquita del 61,8. Y hemos ido a este ejemplo, pero os animo a que perdáis un día entero buscando retrocesos, retrocesos, retrocesos y retrocesos. ¿Vale? Vais a ver cómo la gran mayoría de los movimientos de impulso, no estamos hablando de lateralizaciones, la gran mayoría de las tendencias alcistas sostenidas en el tiempo acaban corrigiendo entre un 50 y un 61,8 de los movimientos de impulso. Entonces, es importantísimo saber detectar bien este tipo de movimientos. Si no lo estábamos aplicando a día de hoy, pues ya tenemos algo, una herramienta más a aplicar en nuestro análisis, ¿vale? Una herramienta además muy útil que, como podéis observar, en este caso hubiera funcionado muy bien. Vamos a poner un ejemplo más y ya pasamos con los indicadores. ¿Vale? Es que fijaos todo el movimiento, claro, aquí prácticamente no se puede ni operar. ¿Vale? Fijaos. Ahora que esperamos que corrija gran parte de este movimiento, nos vamos a 4 horas. ¿Yo qué esperaría en este punto? Fijaos además las mechitas que nos está dejando. ¿Cuándo va a corregir gran parte de este movimiento de impulso? No lo sabemos. Hasta entonces estamos en un movimiento lateral que no nos va a dar entrada por estrategia. Y si estamos buscándola, nos va a sacar continuamente con stop loss. Y es muy complicado controlar nuestra mente y decir no entro, no entro, no entro. A mí me cuesta. Me cuesta, a todo el mundo nos cuesta, ¿no? Es algo que nuestro plan de trading tiene que estar ahí y cada vez que tengamos la ansiedad, que preparemos el easy order, decimos, no coincide, pero no está en el plan de trading, no la lanzo. ¿Vale? Entonces, recordad, estábamos por aquí arriba. ¿Qué comentamos?
yo no buscaría compras. Esto no recuerdo qué día fue, ahora mismo, a principios de semana, creo. Bien, de la semana pasada. ¿Por qué? Porque veníamos de un movimiento muy vertical. Entonces, si nosotros trazamos un Fibonacci desde el inicio del movimiento, cogiendo la mechita hasta el máximo de movimiento, en este caso, fijaos a dónde hemos ido a parar, al 61.8. No importa la temporalidad, no importa 4 horas, no importa un minuto, no importa días. ¿Vale? Esto es importante entenderlo. Detectar un movimiento excesivamente desarrollado sin corregir para, en la parte alta del mismo, no ir buscando movimientos a favor del anterior. Sobre todo si por esta zona, que es el caso, tenemos algún soporte, resistencia importante en 4 horas o en gráfica diaria. ¿Vale? Con lo cual, por esta cota nosotros estamos planteando, yo buscaría un quiebre de estructura para buscar una corrección del 50, 61.8 de todo el movimiento anterior. Fijaos dónde hemos ido a buscar. Nos comenta Ceci. Carlos, leí hace poco que el abanico de Gann se utiliza con el Fibo. ¿Son compatibles en la info que proporcionan? Es decir, para lo mismo, bueno, sinceramente no he utilizado nunca el abanico de Gann, Ceci, no creo, por lo menos yo, los traders que he conocido no me han hablado de él. Todo lo que tenga que ver con Fibonacci, pues entiendo que tendrá una visión muy similar, una corrección proporcional al movimiento anterior, ¿no? Yo me centraría, fijaos, ¿no? Lo que hablamos en muchas ocasiones, observar, igualar y mejorar o innovar por ese orden. Entonces, si queremos utilizar un stop manual, un break-even manual, lo podemos utilizar, pero estamos incorporando el factor humano ahí también a la operativa, ¿no? Ya sabéis que es totalmente recomendable buscar ese punto de máximo relativo anterior en un minuto, mirar los pips que hay hasta esa zona y programar el break-even automático, para no tener que estar nosotros ahí, es que me ha hecho una vela de reversión, lo cierro, ¿no? Nos comenta Rubén, Carlos, el FIBO, ¿por qué lo inicias en una mecha pero acaba en el cuerpo de una vela? Bueno, en este caso lo inicio desde este punto y acaba en el cuerpo porque en este caso esta vela es de rango amplio y acaba prácticamente al finalizar la misma. Pero yo, en este caso, para hacer trading utilizo las mechas, no me importa. Si estuviéramos analizando el mercado spot, hay personas que lo utilizan desde los cuerpos y otras desde las mechas. Yo en este caso lo utilizo desde las mechas. ¿No cogerías la mecha superior? Esta mecha te refieres. Podríamos cogerla. Tampoco varía mucho, fíjate. Al final, este movimiento yo lo interpreto a mucha volatilidad y creo que es un exceso, pero no importa. Si queremos podemos coger esta mechita de aquí arriba y vemos que justamente el activo se encuentra en el 61.8. Si lo bajamos al cuerpo, fijaos que también está entre el 50 y el 61.8, ¿vale? Esto no hay una ley que diga desde aquí hasta aquí, ya es sentido común, ¿vale? Ahora, ¿qué estamos viendo? Fijaos, para seguir un poquito con lo que estábamos comentando anteriormente. Lo importante siempre es saber que un movimiento debe corregir porque ha sido muy vertical, que si ese movimiento está muy cercano a una zona de resistencia en 4 horas, yo no voy a buscar posicionamiento a favor del movimiento anterior, yo más bien lo que voy a estar buscando es un quiebre de esta estructura para que el movimiento me lleve a corregir entre un 50 y un 61.8, que es exactamente donde se encuentra ahora este movimiento correctivo del impulso anterior, ¿vale? Ahora, llegado a este punto, ¿qué buscamos? Claro, fijaos, esto es muy complicado operarlo. Empezamos a lateralizar, movimientos totalmente erráticos. ¿Dónde se van a comportar mejor los activos? Bueno, los activos se van a comportar muy bien cuando tengamos este tipo de movimientos, ¿vale? Que son movimientos muy agradables para operar. ¿Por qué? Porque se mueven como activos tradicionales. Esto es un movimiento muy agradable, probablemente estas serían una de las semanas que empezábamos a postear y muchos lo recordaréis, que posteábamos en el apartado del GER 2, 3, 4 entradas todos los días que se daban por pura estrategia, ¿vale? No estamos especulando nada. Entonces, cuando tenemos este tipo de movimientos, ¿qué sucede? Que entramos en un proceso lateral que es muy complicado operarlo. Hemos tenido lo mismo a la baja. ¿Qué esperaría yo ahora mismo? Vamos a utilizar de nuevo Fibonacci. Lo que esperaría es lo siguiente. Un movimiento de impulso, lo que estábamos comentando por estos días de aquí, un movimiento de impulso que me llevase a corregir ¿cuánto? Como mínimo el 50-61.8 de esta caída. ¿Vale? Cogemos el retroceso desde donde queramos. En este caso yo lo cogería desde este punto de aquí arriba hasta los mínimos y nos damos cuenta que este movimiento nos podría llevar a toda esta zona de aquí.
Vale, estamos viendo cómo nos está dejando mechitas por debajo, mechitas por debajo. Esto ya sabéis al final lo que significa, es que hay presión compradora y es altamente probable ver un movimiento de impulso que corrija entre el 50 y el 61.8 de este movimiento de caída. Eso es lo que estamos viendo, esperando. Entonces, si este movimiento se hace de una manera armónica, nos va a dar muchas entradas. Si este movimiento se hace así, no nos va a dar entrada. Es así, no hay más. Entonces, pensad de lo que hemos comentado antes de los pescadores. Por estar una semana y no ver una entrada clara, no ver una entrada por estrategia, no vamos a cuestionarnos ni la estrategia, ni el trading, ni nada. Simplemente tenemos que seguir siendo pacientes y ya llegará nuestro momento. El mes es muy largo. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda de Fibonacci antes de que pasemos a explicar el resto de indicadores de la estrategia? Carlos, quítale el micrófono a Horacio, que tiene un acople brutal ahí. Gracias, Jorge. Nada. Creo que todo bien, perfecto. Vale, ya sabemos, hemos entendido Fibonacci entonces, ¿vale? Y fijaos que por otro lado, ahora estando en gráfica de 4 horas, nosotros tenemos que detectar un quiebre de estructura, sin más. Vamos a quitar este Fibonacci. Detectamos una cota de máximos anteriores, que es toda esta cota de máximos anteriores. Y esto es lo que nosotros aplicamos en un minuto, pero fijaos que funcionan todas las temporalidades, ¿no? Imaginaos que estas velas son de un minuto, ¿vale? Vale igual. Rompemos claramente toda esta cota de máximos anteriores. Bien. Y el movimiento tiende a ir hacia arriba. Vale, nosotros antes lo hemos visto en un minuto. ¿Qué vamos a estar pensando por estos puntos de aquí? Yo quiero que llegue a zona operativa y además, al llegar a zona operativa, quiero que me corrija entre un 50 y un 61.8 del movimiento anterior. Lo hemos visto esto mismo antes en un minuto. ¿Vale? Entonces, cogemos Fibo. Da igual que cojáis la mecha de arriba o la de abajo. Más o menos el movimiento va a ser el mismo, fijaos. 61.8. Si queréis coger la mecha, pues ahí la tenéis. 61.8, perfecto. Yo que quiero verlo por toda esta zona y que me corrija lo que me ha corregido ya del movimiento anterior. A partir de aquí, ¿qué esperaría? Movimiento de impulso. ¿Vale? Perfecto, pues vamos a ir con otros indicadores. Bueno, de hecho, este es uno de los más importantes. Vamos a ir a gráfica mensual. Vamos a incorporar ahora las EMAs. Para todas las personas que seáis nuevas en la comunidad, que sepáis que las EMAs que nosotros utilizamos para entrar, en este caso por esta estrategia, son las medias móviles exponenciales de 100, de 200 y de 365 periodos. Vale, ¿qué tenemos ahora? Tenemos algo muy similar a lo que hemos visto anteriormente. Si nos vamos, por ejemplo, a 4 horas, no, a un minuto mejor, vamos a irnos a la estrategia. Y fijaos lo que tenemos. Hemos roto el máximo anterior. ¿Vale? Hemos tenido un movimiento muy vertical. Ahora, ¿yo qué buscaría? Un retroceso que me lleve a corregir entre el 50 y el 61.8. En este caso, fijaos que las medias estarían por arriba de estos niveles. Con lo cual, no podríamos utilizarlas para entrar por estrategia. ¿Vale? Vamos a explicar cómo funcionan las medias en la estrategia. Son muy sencillas. Para todos aquellos que no sepáis lo que es una media móvil exponencial, hay una diferencia, bueno, la característica principal entre una media móvil simple y una media móvil exponencial, que por ejemplo, si tenemos 10 periodos, la media móvil simple suma el recorrido alcista, suma el recorrido bajista y lo divide entre sí. ¿Vale? Digamos que es el punto medio de los últimos 10 periodos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la media móvil exponencial? Que pondera más los últimos periodos de la configuración. Es decir, si tenemos 10 periodos, no es que sean los últimos 2 o los últimos 3, no. Digamos que es del final hasta el inicio, sobrepondera más las medias. Entonces, van a ser siempre más rápidas. ¿Por qué? Porque las medias siempre se van a estar acercando a la acción del precio. ¿Vale? En este caso, lo que nos dicen las medias es simplemente el precio que debería tener el activo según su configuración. Si nosotros nos vamos a parámetros, esta es, por ejemplo, de 365 días. ¿Vale? Bueno, en este caso, perdonar, velas. Siempre estamos hablando de velas. ¿Vale? En este caso, minutos, 365 minutos. ¿Qué nos dice esta línea discontinua? Que según los últimos 365 minutos, este debería ser el precio óptimo del activo. Según la línea negra esta es de los últimos 200 periodos. Según los últimos 200 periodos, este debería ser el precio óptimo del activo. Entonces, evidentemente,
a menor temporalidad, más va a ir fluctuando las medias. Porque más se va a aparecer, por ejemplo, si queréis probar en algún momento y ponéis una media móvil de 2 periodos, veréis que prácticamente sigue lo que hace el activo, ¿vale? Y entonces aquí es donde entra algo muy importante, que es los soportes y resistencias. Nosotros tenemos en la mente, y es algo que a mí también me chocó al principio, ¿no? Esto es una resistencia, esto es una resistencia. ¿Por qué? Porque está por debajo de la acción de precio. No solamente tenemos que entender como resistencias, en este caso porque estamos por debajo, las líneas que nosotros trazamos en esas zonas de mínimos. También interpretaremos como resistencia las medias móviles de 200 y de 365, siempre y cuando estemos por debajo. Entonces, si el activo testea estas medias, está testeando una zona de resistencia. Además, ¿qué necesitamos? Bueno, pues lo que necesitamos también es que nos esté corrigiendo gran parte del movimiento de caída anterior. ¿Qué hacemos? Trazamos Fibonacci. Nos damos cuenta que no hemos llegado a 0,786, pero sí que hemos roto el 61,8, con lo cual, bueno, es un movimiento óptimo. Testea las medias, está muy cerquita, fijaos, de la cota de mínimos anteriores, que esto no lo vamos a tratar ahora porque ya tenemos un vídeo en donde explicamos los quiebres de estructura, con lo cual, esta mechita por aquí, independientemente de la fuerza de la vela anterior, vamos a imaginar que ha llegado de un movimiento más liviano, hubiera sido un punto óptimo, ¿para qué? Para entrar en la operativa, con un stop por encima de las medias y una entrada al final del cierre de esta vela roja. ¿Por qué? Porque está testeando una zona de resistencia. Ha llegado a un nivel de retroceso de la caída anterior, a partir del cual nosotros nos empezamos a plantear movimientos en corto, en este caso, en ventas, ¿vale? Algo muy importante. Todo lo que esté por debajo de las medias, no nos vamos a plantear una entrada en compras, en este caso. Si nosotros queremos comprar, tenemos que ver cómo claramente las medias están por debajo del activo. Vamos a ir a un punto, por ejemplo, en toda esta cota de aquí, fijaos, que rompemos claramente las medias. Vamos a, aquí, lo vamos a ver mejor, efectivamente. Fijaos cómo venimos de un movimiento bajista, llegamos a testear la media de 200 sesiones, que coincide con toda la cota de máximos anteriores. Estamos testeando una resistencia, a partir de la cual es un punto de entrada, nosotros en ventas. Ya hemos comentado que nosotros utilizaremos las medias de 200 y de 365 para abrir posicionamiento en ventas, siempre y cuando las estemos atacando desde abajo, y en compras si las estamos atacando desde arriba. Ahora veremos alguna compra. ¿Vale? En este caso, ¿cuál sería una buena zona operativa? Bueno, fijaos, toda esta estructura de aquí, podríamos trazar toda esta cota de máximos. Fijaos como aquí también va a buscar la media de 365 periodos y la utiliza como resistencia, con lo cual todo este punto de aquí hubiera sido óptimo para buscar este movimiento de caída. Que a toro pasado va a ser muy fácil de detectarlo, y esto es lo que poquito a poco todos tenemos que intentar interiorizar, ¿vale? Todo lo que estamos testeando. Nos comenta Elvira, pero Carlos, ¿prima más el quiebre de estructura o FIBO? Lo digo porque ahora en el GER30, por ejemplo, podría haber un quiebre, pero FIBO no daría, ¿no? Vale, perfecto, nos vamos. Entiendo que te referirás, estamos en el GER30, a este movimiento. Vale, pues, vale. En este caso, Fibonacci es una herramienta que añadimos. Si nosotros queremos buscar esos puntos de una mayor probabilidad estadística, tenemos que utilizar el 100% de las herramientas que nos da la estrategia. ¿Vale? Entonces, yo que recomendaría que a medida que vayamos cogiendo soltura, pues decimos, bueno, a ver, ¿cuánto me ha corregido? Ya hemos visto que si nos corregía un 50, un 61,8, las medias se quedaban por debajo. Si las medias se quedaban por debajo, no podemos buscar posicionamiento en compras. ¿Vale? Entonces, en este caso, fíjate que está corrigiendo tan solo un 38,2. Para mí, este retroceso no es atractivo como para buscar compras. Ahora, si a partir de aquí emprendemos otro movimiento de impulso, generamos una lateralización, ¡pum!, rompemos de nuevo los máximos y los testeamos, ahí yo ya me plantearé que este movimiento correctivo debe corregir un tanto por ciento del anterior, ¿vale? Son complementarios. Lo importante es siempre que se rompa la estructura, ir a testear toda esa zona de anteriores máximos, como estamos ahora mismo. Pero, ¿cuándo se va a dar esa buena oportunidad de compra? Cuando estemos entre un 50 y un 61,8. Ya veréis que a medida que vayáis cogiendo confianza, pues por ejemplo, ahora, si lo veis oportuno, podríamos esperar un testeo a la media de 200 sesiones para entrar en compras. Y no estamos corrigiendo entre un 50 y un 61,8. ¿Vale? Entonces, para las personas que estáis empezando ahora mismo, que lleváis poco recorrido, olvidaros de correcciones del 38,2 y buscar siempre que los quiebres de estructura y los retesteos
coincidan con estos dos niveles, del 50% y del 61,8. ¿Vale? A medida que vayáis cogiendo confianza, pues la armonía de velas en ocasiones os primará más que el retroceso de Fibonacci. Pero como esto se gana con la experiencia, poquito a poco ya lo iréis viendo. Ahora, tenéis, por ejemplo, un vídeo de armonías de velas. ¿Cómo hemos llegado a esta zona? Con mucha fuerza bajista. ¿Vale? No hemos corregido lo suficiente. Todos son puntuaciones. Ya sabéis que cuando llegamos a esta zona lo más probable es generar un máximo relativo inferior a los anteriores y luego volver a atacar esta cota de mínimos. ¿Vale? Entonces todos son puntuaciones. No hemos corregido lo suficiente. Hemos llegado con un movimiento muy vertical. ¿Entro? No, yo me esperaría. Si no hay prisa. No hay ninguna prisa. ¿Vale? Bien, hemos visto ya las ventas. Estamos comentando el tema de las ventas, ¿no? Esta sería una buena venta por estrategia. Hemos visto otra más hacia adelante. Vamos a buscar algún punto de compra. Esta sería otra, fijaos, zona operativa, zona de anteriores máximos, coincide con las medias. Ahora tenemos que incorporar otro tipo de indicadores para ver si realmente eran buenas zonas de venta. ¿Vale? Fijaos que aquí en este caso hemos visto, sin ir más lejos, este movimiento. Claro, si nos rompe las medias, tenemos que esperar que la vela nos vuelva a ingresar dentro de las medias. Esto es importante. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí testea las medias de un movimiento de rebote muy fuerte. Decimos, bueno, genial, porque entro aquí, pongo el stop aquí. Perfecto. Ahora, una pregunta. ¿Cómo hemos llegado a esa zona? Con mucha fuerza. ¿Y qué hemos comentado? Que cuando llegamos con mucha fuerza, lo más probable es generar un máximo decreciente y volver a testear esta cota de mínimos. Perfecto. Ahora, volvemos a testear esta cota de mínimos. ¿Vemos síntomas de debilidad? No. Lo rompemos con claridad. Bueno, pues no entramos. Si después de este patrón de reversión todos los indicadores coinciden y nos sentimos con confianza porque el mercado, porque el US 30 también está teniendo un movimiento interesante y queremos entrar, perfecto, pues al recuperar con esta vela las dos medias, hubiéramos entrado aquí y un stop por debajo y que probablemente nos hubiera sacado aquí. No hay problema. Y esto es importante y quiero comentarlo. Si lanzamos 10 operativas, vamos a fallar 5, 6 o 7 veces. ¿Vale? El tema del error es algo, nosotros estamos preparados solamente para algo cuadrado. Cuando ya se nos saca de ahí, pero todos, cuando se nos saca de ahí, cuando ya empezamos a perder, ostras, que llevo 2, 3 perdidas, es que, no, ¿qué estoy haciendo mal? A lo mejor no estoy haciendo nada mal. Simplemente probabilidad estadística. Estamos empezando con tener una probabilidad de acierto de un 30 a un 40%, es genial, en un ratio 1:3. ¿Vale? Ya hemos visto para qué sirven las medias. Utilizamos las medias de 200, media de 365, como zonas de soporte siempre y cuando las atacamos desde arriba y zonas de resistencia siempre y cuando las atacamos desde abajo, como hemos comentado en esta otra ocasión. ¿Vale? Esto también los tenemos que apoyar con Fibonacci. Vamos bueno, las medias de 100 y de 50 las utilizaremos para reentrar al mercado. ¿Vale? Pero esto lo hablaremos en una etapa más avanzada. Ahora vamos a incorporar también las bandas de Bollinger. Que las bandas de Bollinger, bueno, es un indicador que al final lo que nos muestra es la volatilidad del momento. Lo que tenemos en medio de las bandas de Bollinger, esta línea que tenemos aquí, es una media móvil simple de 20 periodos, de 20 sesiones. Y la parte alta y la parte baja nos marca la desviación del precio respecto a la media de 20 sesiones, una media móvil simple. ¿Vale? Entonces, ¿qué información podemos extraer de aquí? Vale, si yo quiero realizar, vamos a irnos, por ejemplo, a una venta que hemos comentado antes. Vale, aquí, por ejemplo, si yo quiero realizar una venta que me coincida en esta zona operativa que hemos marcado de color gris, que me coincida con la media móvil exponencial de 200 sesiones o de 365, donde veamos el patrón de reversión. En este caso, como podéis observar, pues esta cota de aquí estaba más cerca de la media móvil de 200 que de 365. Perfecto. Entonces, ¿qué quiero ver? Quiero ver cómo está muy cerquita de la parte alta de las bandas de Bollinger. ¿Vale? Por ejemplo, si este movimiento se hubiera dado en el centro de las bandas de Bollinger, por estrategia hubiera obviado la entrada en corto. De igual manera veréis que prácticamente en un altísimo porcentaje de las ocasiones acaba testeando ese punto, ¿vale? No es necesario que lo pinche al 100%, que estemos muy cerquita de esta zona. Este es un requisito importante. Luego, por ejemplo, para buscar posicionamiento en compra es lo mismo. Vamos a irnos a otro movimiento de un pasado que sea un poquito más limpio, que justamente estamos pillando unas semanas que es bastante complicado operarlas. ¿Vale? Por ejemplo, este movimiento de aquí, fijaos, llegamos con fuerza
a la media, no vemos oposición alcista en este caso, con lo cual obviamos la entrada por completo, vemos este movimiento de impulso y nuestra mente, ¿qué está pensando? Vale, pues como hemos llegado a zona operativa, estamos dentro de una buena tendencia alcista, pero hemos llegado a zona operativa con un movimiento muy vertical. Mi mente, ¿qué está pensando? Voy a dejar un máximo relativo inferior al anterior y luego ir a buscar esta cota de mínimos. Si por toda esta zona de aquí veo algún patrón de reversión, entro. ¿Vale? En este caso tenemos lo mismo y veis cómo esto se repite una y otra vez. Hay dos maneras de llegar a zona operativa, con un movimiento paulatino que dé síntomas de fortaleza, que testee, que nos deje un doji y luego retome el movimiento de impulso al alza, o de esta manera. Si llegamos de esta manera, lo que hemos comentado, esperamos movimiento de impulso, máximo decreciente, retesteo a la anterior zona de mínimos. Y en toda esta cota de aquí, yo quiero ver un patrón de reversión que me ingrese a las medias. En este caso lo tendríamos por toda esta cota de aquí. Fijaos estas mechitas, luego un movimiento de caída que es envuelto al 100% por esta vela verde. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí estamos pinchando las bandas, hemos pinchado las bandas de Bollinger. ¿Vale? La parte inferior de las bandas de Bollinger. Vamos a poner uno más, antes de pasar a explicar también otra cosita interesante. Fijaos lo que... Bueno, en este caso todo esto es volatilidad, con lo cual nos tendríamos que alejar. Fijaos la hora que es, la apertura del mercado americano. Todo lo que son aperturas del mercado no tenemos que operar. Zapatillas, ¿cómo vas a bajar descalzo? A ver. Ahí. Gonzalo. Perfecto, vale. Vamos a buscar otro posición. Fijaos aquí, ¿vale? Fijaos aquí. Por ejemplo, estamos en la parte baja de la banda de Bollinger, testeando la media de 365. Un patrón de velitas importante, pero venimos de un movimiento de caída. Bueno, si no nos hemos visto con fuerza de entrar aquí, esperamos el siguiente testeo. Si cuando vemos este movimiento, vemos una vela de reversión muy cerquita de la anterior zona, es ahí donde deberíamos entrar. ¿Vale? Siempre digamos que es toda esta franjita de aquí, entre la línea negra y la línea negra discontinua, será la zona que nosotros utilizaremos para abrir posicionamiento. ¿Vale? Ahora, algo importante también de las bandas de Bollinger, que nos expresa la volatilidad. Fijaos aquí, por ejemplo, tenemos de nuevo otra entrada. Movimiento muy vertical. Sí que es cierto que hemos llegado con mucha fortaleza. Si no hubiéramos entrado aquí, tampoco pasaría nada. Pero por estrategia, en este caso, fijaos que pincha la parte alta de las bandas de Bollinger, llega a la media de 200, vela de reversión, entraríamos. ¿Vale? Simplemente por estrategia, lo que estamos comentando. ¿Vale? Ahora, ¿qué más nos expresa las bandas de Bollinger? Vale, nos avisa de la volatilidad del precio. Si nosotros vemos que el activo está lateralizando, que las bandas de Bollinger cada vez son más estrechitas, nuestra mente ya va a estar pensando, uy, aquí el activo está muy cerquita de decantarse. Si no lo vemos claro, no entramos. Lo mejor es esperarnos a que rompa uno de los bandos para buscar un posicionamiento, que en este caso, fijaos como hemos hablado de esta lateralización del activo, que ha llevado a estrecharse muchísimo las bandas de Bollinger, ha roto claramente toda esta estructura de ranguito, y a partir de aquí, pues, ¿qué nos ha dado? Fijaos, las medias estaban por arriba, toda esta cota de aquí, o si no, esta otra cota de aquí, podríamos haber buscado un posicionamiento corto. Vais a ir viendo que es muy fácil verlo ahora, pero luego cuando estemos ahí con la vela del minuto es muy complicado lanzar la operativa en muchas ocasiones, ¿vale? Porque vamos a sobreoperar o las veremos delante nuestro y no seremos capaces de lanzarlo. Por eso, si no estáis cómodos arriesgando un 1% por operativa, podéis bajar al 0,5, podéis bajar al 0,25. Al final, imaginaos que somos un robot que estamos programándolo, ¿no? Y nosotros vemos las carencias que tenemos cada uno de nosotros. Yo, por ejemplo, cuando empecé con la cuenta de fondeo, lo que me pasaba es que las veía delante mío y no tenía narices a lanzar la operativa. ¿Qué hice? Me bajé del 1% al 0,5 y estuve 3-4 días entrenando el psicotrading simplemente. En un 0,5 puedo fallar muchas más para perder un 2%, ¿no? Pero de esa manera yo estaba entrenando esa carencia que yo sabía que tenía. Si vosotros lo que pensáis es que tenéis, os pasa totalmente lo opuesto, que lanzáis muchas operativas, tenéis que decir, vale, solamente voy a entrar cuando cumpla esto, esto, esto y esto. Si llego a mi 1,3 al día, plego. Si pierdo un 2% al día, plego. De esa manera os vais a estar preparando mejor para las cuentas fondeadas, que ya veréis que es otro mundo. El psicotrading cambia muchísimo, ¿no? Perfecto, aquí de nuevo lo tenéis. Cuando veáis estrecharse las bandas de Bollinger, es que se viene un movimiento fuerte. ¿Esto para qué nos va a servir? Por si estamos buscando posicionamiento,
y vemos que se están estrechando las bandas, nuestra mente va a estar pensando, me voy a esperar, porque ya mismo tiene que venir un movimiento fuerte, ¿no? Algo similar a todo esto que sucedió aquí, con este y este otro movimiento. ¿Vale? Entonces, bandas de Bullinger estrechándose, nosotros quietecitos. Uy, se me ha ido la cámara. Bueno, no importa. Vale, perfecto. Ahora vamos a complementar todo esto que hemos comentado. Ya sabemos que las bandas de... Ah, por cierto, otra cosa importante. Cuando el activo pincha la banda inferior y rompe la media móvil simple de 20 sesiones, el siguiente objetivo es la superior. Vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando estamos en una tendencia bajista, que pinchamos la parte baja y respetamos la parte alta, vamos a seguir buscando este tipo de movimientos, como aquí. Si no pinchamos y rompemos la media de 20, en este caso, fijaos, la rompemos aquí y vamos a buscar la parte alta. ¿Vale? Fijaos como en todo este movimiento bajista hemos ido respetando la media de 20, media de 20, media de 20, la rompemos claramente y vamos a buscar la parte alta. Esto también son detallitos, todo, que al final pues, nos va a ayudar a ver hacia dónde se puede dirigir el activo. ¿Vale? Simplemente este mensaje, si pinchamos la media móvil de 20, desde arriba hacia abajo, es altamente probable que vayamos a buscar la parte baja. Y todo lo contrario. ¿Vale? Si la pinchamos, es altamente probable ir a buscar la parte alta. Veréis que cuando hay movimientos muy tendenciales, va respetando desde la media. Por ejemplo, este movimiento y este otro movimiento. No acaba de perforar la media. ¿Vale? Ahora vamos a incorporar también el MACD. ¿Qué tenemos que ver en el MACD? Bueno, vamos a incorporar ya también el MACD y el estocástico. Lo vamos a incorporar los dos. Perfecto, nos vamos a 1 minuto y ya lo tenemos aquí abajo. Vale. Poquito a poco vamos incorporando los indicadores, ya sabemos pues varias cositas, la función de las medias móviles exponenciales de 200 y de 365 que van a actuar como resistencia si las atacamos desde abajo y de soporte si las atacamos desde arriba. Ya sabemos también que las bandas de Bullinger es ideal que cuando buscamos un posicionamiento al alza coincida con que estamos pinchando la parte baja de las bandas de Bullinger y además ahora también lo que vamos a incorporar es el estocástico y el MACD en este caso, que le vamos a dar un poquito más de protagonismo. Vale, ¿yo qué quiero ver? Por ejemplo, vamos a buscar una de las entradas que hemos comentado antes. Estas entradas, por ejemplo, estas. Vale, yo lo que quiero ver es que cuando llegue a esta zona que nosotros hemos estipulado, bueno, estábamos concretamente... Vale, que tengo esta herramienta puesta. Aquí estamos, perfecto. Vale, lo que hemos comentado, cuando llegue el activo a estas cotas, yo quiero que esté lo más cerquita posible el estocástico del punto 80 para buscar posicionamiento en ventas. Si le dais un doble clic al estocástico, en este caso propiedades, vais a ver que si le dais a parámetros, bueno, en este caso aquí, si le dais a parámetros de entrada veréis que hay dos periodos, uno que pone 5 y uno que pone 3. Estos son también otras medias, son medias de 5 sesiones y de 3 sesiones. ¿Vale? En este caso de 3 velas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, bastante sencillo realmente. Si nosotros queremos buscar un posicionamiento en ventas, tiene que coincidir con que el estocástico esté lo más cerquita posible del punto 80. ¿Vale? Que lo haya pasado anteriormente y que el cruce se haya producido la media de 3 sesiones, que es la rápida, cruce a la baja, a la de 5 sesiones, que es la roja, que es la lenta. Entonces, cuando tenemos ese cruce, no importa que el estocástico haya salido ya un poquito, esté saliendo incluso del punto 80. Lo importante es que esto se haya producido muy cerquita de esa zona de ventas para nosotros. ¿Vale? Que en este caso, fijaos que la venta hubiera sido aquí. ¿Vale? Fijaos que tenemos también el MACD con un pequeñito valle rojo, valle verde, perdonad. Al estocástico, como lo vemos ya saliendo por debajo del punto 80, después de ese cruce, con lo cual llegamos a la media de 365, acabamos de pinchar la banda de Bullinger por la parte superior, perfecto, pues aquí entramos y ponemos, y bueno, la entrada es en el cierre de esta vela que tenemos aquí con la línea vertical. Aquí sería la entrada, porque hemos llegado tal cual a zona operativa, perfecto. Zona operativa, ¿por qué? Porque la tenemos marcada con esta franjita gris que coincide con los máximos anteriores. Llegamos a zona operativa, vemos la media de 365 sesiones
cómo nos está actuando resistencia, pum, se nos vuelve hacia abajo, entramos, stop por arriba. ¿Vale? En este caso, fijaos, no nos hubiera salido esta entrada, no importa. Podemos coger cualquier otro punto de entrada. ¿Vale? Por ejemplo, ya os digo que estas semanas está el mercado tonto, está lateralizando mucho y no está dando muchas entradas, pero si nos vamos a un pasado vamos a ver muchas entradas, ¿vale? Por ejemplo, este punto de aquí. O esta cota de aquí, esta entrada, por ejemplo, es perfecta. Fijaos, ¿no? Velas escasas en una zona operativa. Acabamos de pinchar la parte baja de las bandas de Bollinger. ¿Vale? ¿Cómo tenemos al estocástico ya saliendo del punto 20 con un valle rojo desarrollado? Y a partir de la vela envolvente en zona operativa es cuando nosotros buscamos un posicionamiento. Tenemos que ser un poquito flexibles con los indicadores, porque si buscamos ese punto exacto en el que estamos pinchando, en el que el valle del MACD se pone rojo, en el que nunca vamos a encontrar entradas. Lo importante es que todo esto haya sucedido muy recientemente, en las 4 o 5 velas anteriores. Si ha sucedido eso, tenemos una pequeña combinación y permitimos ligeros excesos a los indicadores, ¿vale? En este caso, fijaos, la importancia del MACD. ¿Cuándo vamos a entrar nosotros en compras con el MACD? Cuando cambia de color. En el cambio de color del MACD es cuando nos está hablando del deterioramiento del movimiento bajista. Con lo cual, fijaos, concretamente, solamente por estrategia, este punto o cualquiera de estos, por ejemplo, esta vela de reversión hubiera sido interesante para buscar posicionamiento con un stop por debajo de toda esta cota. ¿Vale? ¿Por qué? Porque llegamos a la media de 200, acabamos de pinchar la parte baja de las bandas de Bollinger, el estocástico me está saliendo al alza ya después de ese cruce de la línea de 3, que es la azul, respecto a la roja de 5, tenemos el MACD con un color rojo oscuro que nos está hablando del deterioramiento del movimiento anterior, zona de entrada. ¿Vale? Podemos buscar otro punto que por estrategia cumpla también. Al final no es cuestión de disparar mucho, sino de las pocas veces que intentemos disparar que sean buenas operativas. ¿Vale? Aquí el mercado está lateralizando. Fijaos que aquí también, pues bueno, hemos tenido unas cuantas, ¿no? Esta creo que es la que utilizó Elena. Fijaos esta que tenemos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo mismo que hemos comentado anteriormente. Pinchamos las bandas de Bollinger por la parte baja. Llegamos a la media de 200 sesiones. Tenemos el MACD con el color rojo oscurito. Estamos saliendo del estocástico por encima del punto 20. Vela de reversión. Entramos. Entrada, stop por debajo de esta zona. ¿Vale? Y buscamos ese 1.3, que en este caso sí que nos lo hubiera dado. Continuamos. Vamos a buscar otra antes de incorporar los fractales. ¿Vale? Por ejemplo, en esta cota. Fijaos. ¿Vale? Y aquí es cuando nosotros ya hablamos un poquito de la flexibilidad. ¿Por qué? Llegamos a zona operativa con un movimiento muy fuerte. Nuestra mente que va a estar pensando máximo, decreciente y ataque a esta cota de mínimos. Estas dos mechitas de aquí ya nos dejan una vela interesante por la parte baja, lo cual es positivo. Tenemos una vela negativa y una vela que envuelve la anterior. En zona operativa, recupera la media de 200. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo estamos aquí. Fijaos que acabamos de salir del estocástico. Acabamos de pinchar las bandas de Bollinger por la parte baja. Y aquí no tenemos un valle rojo totalmente desarrollado. Y es cuando nosotros tenemos que ser un poquito flexibles también. Ver la tendencia clara que lleva el activo. ¿Vale? Entonces, ese pequeño margen que le damos a los indicadores es este, por ejemplo. No, aquí no hay un valle verde desarrollado. Hay más bien una pauta de parada en el MACD. ¿Vale? Vamos a buscar otra más. Por ejemplo. A ver si encontramos alguna venta, que hemos visto ya dos compras. O este movimiento de aquí creo que también puede ser interesante. Fijaos lo que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Lo mismo. Pinchamos la parte baja de las bandas de Bollinger. Estamos saliendo del punto 20 del MACD, del estocástico. Se acaba de poner el MACD con el valle de color rojo oscurito, lo cual nos está hablando del deterioro del movimiento anterior. Estamos llegando a zona operativa. ¿Vale? Zona de entrada. Entramos en la vela que tenemos la línea vertical, entramos el stop por debajo de estos mínimos. Vamos a buscar otra, por ejemplo. Vamos a plantear este escenario también.
Fijaos, ¿qué acaba de suceder aquí? Tenemos al estocástico, ya se ha cruzado la de 3 con la de 5, es decir, la señal rápida ya nos la ha dado, y lo que queremos ver es cómo empieza a salirse hacia abajo, empieza a bajar del punto 80. Llegamos a zona operativa, acabamos de pinchar las bandas de Bollinger por la parte alta. Estamos testeando la media móvil exponencial de 200 periodos, que ya sabemos que es nuestra zona de venta. Tenemos un valle verde de color oscurito. Tenemos el check en Bollinger, tenemos el check en la media, tenemos el check en el estocástico y tenemos el check en el MACD. ¿Vale? Y además tenemos aquí un patrón de reversión, otra entrada en corto, en ventas en este caso. Vale, vamos a buscar una más, que creo que esto, pues, aquí, por ejemplo, podemos ver cualquier patrón de estos. Ya veréis que cuando cojamos un poquito de movimiento paulatino en el tiempo, vamos a ver muchas entradas. Lo importante es ahora no perder la calma. Fijaos qué tenemos aquí. Por ejemplo, nos acercamos a la media de 365 sesiones, que hemos dicho que entre esta franja y esta otra va a ser donde nuestra mente, siempre y cuando lo estemos atacando de arriba hacia abajo, esté pensando en compras. Perfecto. Bueno, pero claro, para que se den compras, ¿qué tenemos que ver? Pues fijaos, tenemos que ver algo similar a esto. Ya sabéis que todo lo que sean mechitas, todo lo que sean velas escasas, son zonas de entrada. Vemos al estocástico cruzando, ya se ha cruzado anteriormente, y está saliendo por encima del punto 20. Un patrón muy similar a lo que hemos comentado anteriormente. Vemos como el MACD tiene un color rojo oscurito. Vemos cómo acabamos de pinchar las 3 velas anteriores, han pinchado la parte baja de las bandas de Bollinger. ¿Vale? Y estamos en esa zona que nosotros consideramos como zona operativa. Bueno, zona operativa, digamos, entre la media de 200 y la media de 365 periodos. ¿Vale? Zona de entrada. Punto de entrada. Yo creo que no tiene mucho más la estrategia, solamente es intentar no precipitarnos y a partir de ahí pues empezar a leer las armonías de vela para saber cuándo llegamos a zona operativa con una mayor probabilidad de que el movimiento se cumpla y cuándo llegamos con un movimiento fuerte y es probable que nos saque con el stop y cuándo llegamos también dentro de un movimiento lateral que nosotros tenemos que saber detectarlo y no operar en ese punto, etcétera. ¿Vale? Es importante saber detectar eso. Por ejemplo, aquí, ¿qué nos encontramos? Medias ordenaditas, fijaos, la media de 50, perfectamente ordenada, la de 100, la de 200, 365. Esto es, como comentó mi hermano, el tenedor. ¿Vale? Cuando están ordenaditas, la probabilidad estadística de llegar a zona operativa y continuar con el movimiento anterior aumenta. Cuando están las medias ordenadas, cuando están totalmente desordenadas, disminuye la probabilidad de acierto de nuestro trade. En este caso, ¿cómo llegamos a zona operativa? Fijaos. Toda esta cota de aquí. Se ha cruzado ya el estocástico al alza. Tenemos el valle rojo de color oscurito. Las velas anteriores han pinchado las bandas de Bollinger por la parte inferior. Vemos esta vela que envuelve las anteriores dentro de un movimiento que es muy agradable. Llegamos de una manera bastante bonita. Fijaos que no llegamos de este tipo de movimiento, que a partir del cual ya sabemos que viene un movimiento de impulso y un nuevo ataque a la cota de los mínimos anteriores. Esto es bonito. ¿Por qué? Porque detectamos esta vela alcista. Detectamos esta formación lateral, detectamos este pequeño movimiento alcista, detectamos este otro movimiento alcista antes de llegar a zona operativa. Y estas pequeñas huellas son las que refuerzan nuestro posicionamiento cuando llegue el activo a esos puntos que nosotros detectamos como buenos para realizar una compra. Nos comenta Diego: Carlos, cuando estamos a punto de hacer una entrada, ¿tienes en cuenta también las bandas? No, eso no. En M5 y M15 solamente tendremos en cuenta las armonías de vela, ¿vale? En la semana que viene también tocaremos un poquito de esto porque a raíz de una pregunta que hizo el día de ayer Ringo, me parece también muy interesante que en ocasiones nos podemos volver locos. ¿Qué voy a 5 minutos, a 15 minutos? ¿Pero qué me fijo? ¿En el cierre de vela o en la armonía, en las 3-4 velas anteriores? Todo esto, junto con la volatilidad, con la entrada de volatilidad al mercado, lo veremos la semana que viene. En 5 minutos y 15 minutos nos tenemos que olvidar de los indicadores. Los indicadores son para las entradas. Y las entradas nosotros las hacemos en temporalidades de 1 minuto. ¿Vale? En este caso, fijaos, pues no tiene más. Para que nos hagamos una idea, ver la diferencia, por ejemplo, de toda esta zona a esta otra de aquí. Nosotros venimos de un movimiento que podríamos entender como paulatino, pero esta mechita de aquí no es lo suficientemente importante como para plantearnos que vamos a emprender un movimiento de impulso. Sin embargo, aquí, fijaos, el activo se detiene,
vela verde que envuelve la anterior y esta vela que envuelve estas tres anteriores, después de que la estrategia coincida todo al 100%. ¿Vale? Aquí la perforamos claramente, nos metemos por debajo de la media de 365, que ahí ya nosotros ya nos chirría un poquito, ¿vale? Cuando vemos eso ya no nos gusta tanto el hecho de que recupere esta zona. ¿Qué preferimos? Que genere una nueva estructura, la rompa y en el retesteo a toda esta cota anterior que coincida igual que este punto, pero en un futuro. ¿Vale? Y ahora, no sé si incorporar los fractales, creo que lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es hablar de los fractales y del parabolic SAR, porque hemos incorporado muchas cositas el día de hoy y creo que incluso podrían hasta confundir. Vale, vamos a ver, fijaos, toda esta cota de aquí. ¿Qué tenemos? Anteriores mínimos. Esto que hacemos nosotros aquí es algo totalmente dinámico, igual que lo que hemos hablado anteriormente de los retrocesos de Fibonacci. ¿Vale? Si estamos dentro, por ejemplo, de una tendencia claramente bajista, Fibonacci en muchas ocasiones no nos va a dar entrada, todo va a ser un refuerzo al llegar a esta zona. ¿Vale? Porque por aquí, por ejemplo, si yo cojo Fibonacci, fijaos que me ha perforado el 0,786. Y fijaos que no faltaba mucho para que la tendencia anterior cambiara. Esto no significa que yo no pueda coger posicionamiento. Es un poquito la flexibilidad que hemos cogido anteriormente porque el valle del MACD no estaba del todo desarrollada, está más bien neutro, pero todo lo anterior coincidía. Nos comenta Alex, Carlos, os tengo que dejar, de verdad que es brutal lo bien y claro que explicas. Muchas gracias, Alex, muy amable. Muchas gracias, me alegro mucho. Poquito a poco lo iremos entendiendo, amigos, hay que tener paciencia y simplemente seguir. En este caso, vamos a ver qué entradas por operativa nos hubiera dado la estrategia. Fijaos, aquí tenemos una. ¿Por qué esta no? Porque no me está llegando a la media de 200. Si no me llega, yo me espero, no tengo ninguna prisa por entrar. Aquí me llega, recientemente, fijaos que me pincha la media de 200 sesiones, la media de 200 y las bandas de Bollinger, con lo cual, check a las bandas de Bollinger, check a la media de 200, check a la vela de reversión al llegar a esta zona que nosotros queremos, nos bajamos, acabamos de salir, aquí también hay que ser flexibles, acabamos de salir, acabamos de cruzar a la baja el punto 80, tenemos un valle verde debilitado, lo cual nos está hablando de que este movimiento se está deteriorando. Comenta Colin, ¿mejor tirar los fibos en 5 y 15 minutos para tener más clara la tendencia? Sí, es una muy buena opción, Colin, para no también tener... Lo que podemos hacer, y lo que yo hago mucho, me tiro Fibonacci en 5 minutos, en 15 minutos, y ahí me marco las zonas operativas. Ya cuando me bajo en un minuto, no necesariamente tengo que ver Fibonacci, pero sí que veo esas zonas operativas que me he marcado en 5 y 15 minutos. ¿Vale? Continuamos. Vamos a hacer una más. ¿Vale? Por ejemplo, cuando vemos estos movimientos, fijaos, aquí podemos decir, bueno, Carlos, es que me está coincidiendo todo. Yo aquí ya tengo esta salida del estocástico por debajo del punto 80, ya tengo el MACD con el color rojito, pero bueno, acabo de pinchar las bandas de Bollinger, vale, pero aquí vemos algún patrón de reversión, ¿no? De hecho, fijaos cómo llegamos aquí, cómo es la última vela, con mucha fortaleza alcista. ¿Vale? Entonces, esto es importante, fijaos, otra vela que nos habla de fortaleza, y ahora si nos vamos a este punto, fijaos lo que está sucediendo ya, que se está comiendo el MACD, el color verde. ¿Vale? Con lo cual, si queremos buscar posicionamiento en ventas, independientemente de esta vela que tenemos aquí, fijaos, ni siquiera estamos saliendo del punto 80 hacia abajo. Esto es importante darnos cuenta. Decimos, bueno, no he entrado aquí, pero vuelvo a entrar aquí. El estocástico sí que es una cosa que sería ideal que siempre coincidiera con una salida de la parte del punto 100 por debajo del punto 80. ¿Vale? Así que, bueno, vamos a buscar uno más, que es que, bueno, yo me tiraría así todo el día, ¿eh? Por ejemplo, vamos a buscar este punto. ¿Vale? Patrón de reversión al llegar a zona operativa. Hemos llegado con fuerza, ¿vale? Pero fijaos esta vela que envuelve claramente la anterior. Bueno, por ejemplo, vamos a analizar esto. ¿Qué nos encontramos aquí? Nos encontramos con que estamos llegando a la media de 200. Hemos pinchado la parte alta de las bandas de Bollinger. Estamos ya con ese cruce del estocástico, de la línea azul a la roja, y nos estamos metiendo por debajo del punto 80. Tenemos el valle verde de color verde oscurito, lo cual nos está hablando del deterioramiento de este movimiento. ¿Vale? Pues aquí podríamos entrar con un stop por encima y una entrada en el cierre de esta vela. ¿Vale?
Por ejemplo, aquí tenemos otra entrada que por operativa hubiera sido genial. Esta y hubiera sido, fijaos, ya solamente con ver la vela, yo en este momento realmente no he mirado en ningún momento los indicadores y ya más o menos por el movimiento que llevaba, yo ya sabía que más o menos por indicadores se iba a dar, ¿no? Por eso digo que ahora no os frustréis, que vamos a estar, ostras, es que entre que miro esto, miro esto otro, miro las bandas de Bollinger, miro, ya se me ha ido la operativa. No os frustréis porque si seguís así en 2 meses, en 1 mes y medio, 3 meses, va a ser, pum, lo veis y rápidamente ya simplemente hace una confirmación de 5 segundos, pum, pum, check, check, vale, pues espero esa vela, ¿vale? Aquí lo mismo. Zona operativa, pinchamos las bandas de Bollinger, el estocástico se cruza, MACD con el valle rojo de color oscurito, entramos stop por debajo de toda esta formación y entramos en el cierre de esta vela o de esta otra, con el stop por esta cota. ¿Vale? Y en este caso se hubiera dado también el 1.3. ¿Vale? Fijaos, otra cosa importante de las EMAs, que se me ha olvidado comentar, que el otro día lo pasé. ¿Cuándo nosotros vamos a operar a la baja? Cuando todas las EMAs se ordenen. ¿Vale? Si tenemos las EMAs ordenadas, ahora sí que si nos acercamos a estas cotas vamos a buscar posicionamiento corto. ¿Vale? Fijaos que aquí ya se nos empiezan a cruzar. Uy, llegamos a esta zona con fortaleza. Uy, ¿vale? ¿Qué vamos a estar pensando ya? Bueno, vamos a buscar una zona operativa. Fijaos, aquí tenemos mínimos. Mínimos, ¿vale? Esta sería nuestra zona operativa. Para que en un futuro, si la testeamos por estrategia, que en toda esta zona de aquí, pues fijaos, toda esta formación, ya se han ordenado las EMAs. Fijaos que aquí la media de 50, la media de 100 y la media de 200 están totalmente ordenadas. Por toda esta cota de aquí podríamos haber buscado un posicionamiento. Claro, aquí lo que necesitamos nosotros es que acompañen también los indicadores. ¿Vale? Esa es ir ensayando, amigos, backtesting. Backtesting, estamos al inicio de esto. Esto es el inicio simplemente de algo que va a durar muchos meses, ¿no? Por ejemplo, fijaos aquí, esta vela. De nuevo, llegamos a zona operativa. Vemos esta vela. En este caso, pues por ejemplo, no podríamos haber cogido posicionamiento. ¿Por qué? Porque el MACD, el estocástico ya está cruzando el punto 50. El punto 50 nosotros lo vamos a utilizar como punto de referencia a partir del cual vamos a anular el posicionamiento. Si en este punto el estocástico ya está en el punto 50, está demasiado desarrollado esto. Nos comenta Colin, a ordenadas te refieres a que estén paralelas o casi, no hace falta. Las EMAs. Simplemente ordenadas me refiero que si queremos operar a la baja, que tengamos como mínimo la de 200, la de 100 y la de 50 ordenadas. ¿Vale? Si venimos de un quiebre de estructura, la EMA de 365 es inevitable que no se acabe de ordenar hasta que ya la formación se acabe desarrollando. ¿Vale? Pero como mínimo estas 3 EMAs las queremos ordenadas antes de buscar cualquier posicionamiento. ¿Vale? ¿Qué más? Vamos a ver la última. Vamos a ver la última entrada. Esto, mira, fijaos, toda esta cota de aquí. ¿Vale? Y fijaos, es que estas son muy buenas entradas. Aquí tenemos otra, aquí tenemos otra. Y esto es el mismo día. ¿Vale? Aquí tenemos otra. Aquí tenemos otra. Si nos saca el break-even, volvemos a entrar. ¿Vale? Venimos de un movimiento sostenido en el tiempo. La diferencia entre los movimientos que estamos teniendo últimamente y los que tuvimos en un pasado. ¿Vale? Fijaos, la cantidad de entradas que estamos viendo ahora. Esto, fijaos, cuando vemos este tipo de movimientos es porque ya hay muy poca liquidez en el mercado. ¿Vale? Vamos a ver llevo diciendo ya como media hora por lo menos. Vamos a ver el último, vamos a ver el último. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, esto es muy interesante. ¿Vale? Vamos a buscar, ahora sí vamos a buscar la última operativa, por ejemplo, por toda esta cota de aquí. ¿Vale? ¿Qué tenemos que ver? Buscar un posicionamiento corto en toda esta cota. Poca liquidez, altas horas de la noche, pasamos, fijaos, todo este punto de entrada. Llegamos a una zona en la que vemos indecisión. Esta vela nos saca, envuelve las anteriores y esto recordaréis que lo estuvimos comentando, ¿vale? En las armonías de vela. Cuando llegamos, empezamos a lateralizar y de repente una vela envuelve las anteriores. Sí, ¿no, Jorge? Vamos rápidos. Estamos buscando alguna operativa interesante. Vale, vamos a explicar la última y vamos a ir despacitos. En este caso, como podéis observar, pues no siempre se van a acabar dando las entradas. Aquí, por ejemplo,
en toda esta cota de aquí no teníamos al estocástico por debajo del punto 20, con lo cual hubiéramos obviado esta entrada. Importante siempre yo diría que es el estocástico, ¿vale? Destacarlo. Sí, pero comenta Antonio, da gusto ver la cantidad de veces que cumple todo. Fijaos que tampoco estamos viendo muchas operativas y fijaos que nos estamos yendo para atrás. No estamos viendo una aquí, otra aquí, otra aquí. No, ¿por qué? Porque, bueno, si no vemos las medias ordenadas, pasamos. Si no vemos que el estocástico está justo donde queremos, pasamos. Si no vemos que el MACD está como queremos, pasamos. Si no vemos que hemos pinchado anteriormente las bandas de Bollinger, pasamos, ¿no? Entonces, es importante también ver esto que estamos comentando. ¿Vale? Que no estamos entrando al tuntún. Estamos buscando solamente ese tipo de oportunidades que nos arrojan una gran probabilidad estadística, como podría ser esta que tenemos aquí. ¿Vale? Fijaos, vamos a hablar de esta. De esta operativa de aquí. Vamos a acercarlo un poquito. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las medias ordenadas. Fijaos, la media de 100, de 200, la media de 365, la media de 100 y la media de 50. El tenedor. Cuando tenemos el tenedor, y estamos sacando muchos tips del vídeo de hoy, hemos hablado de Fibonacci, hemos hablado de ya todos los indicadores. El tenedor, cuando vemos esta formación en las medias y vemos un retroceso que llega a zona operativa, si vemos esta vela de reversión, después de pinchar la parte baja de las bandas de Bollinger, vemos cómo el estocástico sale por encima del punto 20, ya se ha cruzado aquí, fijaos, la azul se ha cruzado a la roja y está saliendo al alza. Vemos también cómo el MACD tiene el color rojo oscurito. ¿Vale? Vemos una vela de reversión de esta pequeña caída. Nos comenta Ricky Carlos, según el plan de trading, operamos en GER 30 por la mañana y US 30 por la tarde. Si dan entrada o por la tarde el GER 30 no entrarías. Cuando a mí ya no importa eso, Ricky, simplemente es ver cuándo vamos a poder operar. ¿Por qué te comento esto? Porque en US Way sí que tenemos un spread exagerado por la tarde, por la mañana en el US 30 y por la tarde en el GER, pero cuando estéis en las cuentas de fondeo, bueno, fijaos aquí el spread que tengo yo, 11 puntos, ¿vale? Y estamos analizando el GER a las 8:20 de la noche. ¿Vale? Entonces, es indiferente cuándo operar esto. Los dos activos se mueven bien. Ahora, ya cuando vemos que estamos entrando a unas horas en las que los movimientos son erráticos, la 1, las 2, las 3 de la mañana, pues ahí ya nos lo pensamos, ¿no? Vale, el spread, muy buena pregunta de Guga, es esto que tenemos aquí arriba a la izquierda. Si nosotros entramos, por ejemplo, en el cierre de esta vela, los puntos de spread es la comisión del broker. Digamos, nosotros entraremos aquí, pero realmente nuestro punto de entrada estará 10 puntos por encima. Con lo cual empezaremos perdiendo, a no ser que el activo ya recupere rápidamente esos 10 puntos. ¿Vale? Sin embargo, si el spread es muy elevado, que por eso es aconsejable no operar criptomonedas con este tipo de brokers, porque tenemos un spread muy grande y estamos operando velas de 1 minuto. Con lo cual, si entramos aquí en compras, por ejemplo, probablemente nuestra compra se ejecute aquí arriba. Y todo este espacio, si no se llega a rellenar, pues ya estaremos perdiendo dinero nada más lanzar la operativa. Con lo cual, un spread muy pequeñito, que si nos vamos a los 30, pues será de 0 puntos, incluso de 0 puntos, ¿vale? De 0, de 7 puntos, es lo que nosotros necesitamos para operar el corto plazo. Es la diferencia entre nuestro punto de entrada y la comisión del broker. ¿Vale? Aquí tendríamos otra que por estrategia coincidiría perfectamente. Sobre todo lo importante es detectar cuándo hay una mayor probabilidad estadística de que se acabe desarrollando ese posicionamiento, no entrar al tuntún. Porque nos va a salir bien y a lo mejor en una semana hacemos un 20% de la cuenta. Pero cuando ya estemos enfrentándonos a dinero real, cuando estemos con las cuentas fondeadas, cuando ya sintamos ese nerviosismo dentro de nosotros, que poquito a poco ya lo iréis viendo, que acaba mermando todo eso, pues es importante solamente entrar en las zonas donde tenemos una mayor probabilidad estadística de que se acabe desarrollando un movimiento. ¿Vale? Para finalizar este vídeo, vamos a hacer un pequeño repasito a lo que es una entrada ideal simplemente por estrategia. ¿Vale? Lo que buscamos es, esto lo vamos a quitar, lo que buscamos es, fijaos, intentar buscar un movimiento correctivo
que esté entre el 50, esto lo acabo de poner ahora, improvisándolo, ¿vale? Para que veáis, y esto es necesario y obligatorio que lo hagáis vosotros también por vuestra cuenta. Si vosotros detectáis un quiebre de estructura después de esta lateralización, movimiento de impulso, vale, yo que estoy pensando, ostras, estamos alejados de las medias, no me acaba de corregir lo suficiente, vale, cuando estamos por este punto, lo que queremos es un retroceso desde el mínimo hasta el máximo y queremos puntos de especial interés, que es el 50% y el 61%. Perfecto, ya los tenemos. ¿Qué hacemos? Nos trazamos todo esto por aquí. Por aquí, perfecto. Vale. Vemos cómo hemos llegado muy cerquita de las medias, con las medias muy ordenadas. Tenemos la de 50, esto es el tenedor que le llamamos. La de 100, la de 200 y la de 365. Perfecto, las tenemos ordenadas. Aumenta la probabilidad estadística de que se desarrolle movimiento a nuestro favor. Tenemos el activo en una corrección cercana al 50% de todo el impulso anterior. Genial. Bien, vemos esa vela de reversión del movimiento anterior, perfecto, que se come una vela y media. Genial. Acabamos de pinchar las bandas de Bullinger por la parte baja. Perfecto. Fijaos, no hemos comprobado ni el estocástico. Bueno, sí, esto ya lo hemos visto antes, perfecto. El estocástico saliendo del punto 20, después de que haya tenido lugar el cruce de las medias del estocástico. Tenemos el MACD con un valle rojo de color oscurito. Vale, esto es una entrada perfecta por estrategia. ¿Vale? Si vemos las medias que están así desordenadas, disminuye la probabilidad de acierto. Entonces tenemos que buscar, sobre todo al principio, este tipo de entradas. Vale, amigos, no sé si alguien tiene alguna duda. Es el momento de verlo. Voy a cambiar a esta cámara. Vale, perfecto. Nos comenta Elena. Carlos, ahora mismo habría sido venta en el US 30 en la vela. Lo miramos ahora mismo. A ver. Así se me va esto de aquí, que creo que se me ha quedado un poquito en el US 30. Perfecto, vale, ahora tenemos ahí la cámara, genial. Vamos a irnos a un minuto. Nos comenta Elena, Carlos, ahora mismo habría sido venta en el US 30 en la vela de 21.19. 21.19. ¿Venta? No. No habría sido venta. ¿Por qué? Pues fíjate lo que hemos comentado. Independientemente de los indicadores, hemos comentado, si no tenemos las medias ordenadas, vamos a buscar un posicionamiento a favor siempre de las medias. Es decir, tenemos la media de 200, la media de 100 y la media de 50 por arriba. ¿Qué vamos a plantear? Que esto es un exceso y que vamos a recuperar las medias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para operar a la baja deberíamos de ver la media de 200 por arriba, la de 100 por debajo y la de 50 por debajo. ¿Vale? Y aquí no tenemos, ni siquiera hemos visto el cruce de medias de la de 100 y la de 50 respecto a la de 200. Con lo cual, esto es importante detectarlo. ¿Vale? Por estocástico, bueno, el estocástico en este caso, pues podríamos haber interpretado algún posicionamiento en corto por toda esta cota de aquí, pero fíjate que no venimos de este movimiento. Esto es lo que queremos ver en el estocástico nosotros, solamente fijándonos en el estocástico. Cómo tiene lugar el cruce por encima del punto 80 y luego baja de ese punto, ¿vale? No como sube y luego vuelve a bajar. Queremos ver cómo este tipo de formación, solamente fijándonos en el estocástico ahora. ¿Vale? Fíjate que aquí estaba atacándolo desde abajo hacia arriba y nosotros queríamos buscar un posicionamiento en ventas. En este caso, aunque esta vela de reversión es muy buena, no hubiera sido suficiente como para buscar un posicionamiento en corto porque las medias no están ordenadas para ello. Los fractales y el Parabolic SAR lo explicaremos el siguiente día. Como hemos comentado, Elena, en este caso, fíjate, vamos a analizar el momento actual. ¿Vale? Vamos a analizar el momento actual. Nosotros cogemos Fibonacci desde el inicio hasta el final. Vale. ¿Qué nos damos cuenta? Que este retroceso, estamos en un minuto ahora, ha llegado entre el 61,8 y el 50%. Perfecto, es una zona ideal para buscar un posicionamiento en compras. Hemos llegado con mucha fuerza, con lo cual, evidentemente, aquí nosotros obviamos la entrada. Pero nosotros estamos pensando en compras porque las medias las tenemos ordenadas para compras, no para ventas. ¿Vale? Ahora, ¿cómo podríamos buscar un posicionamiento en compras? Si llegamos, por ejemplo, a corregir parte de este movimiento, que sería lo mismo, trazamos Fibonacci desde la parte alta hasta este punto, quitamos ya la anterior porque ya hemos llegado, y planteamos un movimiento hacia esta cota, al 50% que coincide con los máximos anteriores, y retesteamos de nuevo las EMAs y aquí vemos el patrón de reversión.
¿Vale? Si todo coincide en este punto, podremos buscar de nuevo un posicionamiento alcista. Vale, amigos, poquito a poco, una pasada, Carlos, se me ha gastado la tinta del boli. Hola, me llamo Iván y soy nuevo. ¿Hay algún vídeo de medias, MACD y el estocástico? Muy buenas, Yasmin. Me alegro mucho que os haya gustado, amigos. Esta clase ha sido un poquito más espesita porque tenemos que explicar cosas como los indicadores. Pero bueno, ya os digo, a base de darle caña, lo que hemos explicado hoy, pues si por ejemplo lo que ha comentado Elena, ¿no? Fijaos, nos hubiéramos ahorrado un stop loss. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos atacando las medias por debajo, genial. Pero fijaos lo que estábamos comentando antes, ostras, hemos generado un claro movimiento de impulso que debe corregir. ¿Dónde quiero ver este movimiento? Bueno, pues como hemos comentado, entre el 50 y el 61.8. Hemos llegado a ese punto, que era toda esta cota de aquí, a partir del cual cabe esperar un movimiento de impulso. Y es lo que estamos viendo ahora. Entonces, a partir de aquí, ¿yo qué esperaría? Un movimiento hacia esta cota, como hemos comentado, y que en el retroceso, si ya tenemos las medias ordenadas y todos los indicadores coinciden por estrategia, buscar un posicionamiento en compras. ¿Vale? Carlos, ¿qué son los lotes? Los lotes, bueno, en este caso, Xavi, si no te has visto los vídeos del Easy Order, no hace falta que lo sepas. El lotaje es la cantidad de tu capital que vas a utilizar para lanzar esa operativa. ¿Vale? Digamos que es efectivamente eso. Si utilizas mucho lotaje, es que todo esto lo ajusta automáticamente el Easy Order, por ejemplo, ¿no? Que por eso te comentaba. Al principio tú céntrate en esto, en el porcentaje de la cuenta que vas a arriesgar. Y lo tienes aquí configurado. Si yo pongo aquí, por ejemplo, un 1, estoy arriesgando un 1% de la operativa. ¿Vale? Si pongo aquí un 5%, estoy arriesgando un 5% del total de mi cuenta. ¿Vale? Y el lotaje te lo calcula automáticamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una distancia desde nuestro precio de entrada hasta nuestro stop, me lo invento, de 50 pips, que tener una distancia de 100 pips. ¿Vale? Para arriesgar un 1%, el lotaje va a cambiar en función a la distancia que tengamos desde nuestro punto de entrada a nuestro stop. Y eso es lo que nos calcula automáticamente el Easy Order. Así que nada, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias, amigos. Vamos a dejarlo por aquí, familia. Muchísimas gracias a todos. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, este vídeo yo creo que es solamente cogiendo los fragmentos del final que estábamos hablando de esta entrada, todo cumplía, todo cumplía, todo cumplía. El ejemplo final que ha comentado Elena es ideal porque hemos visto cómo a pesar de estar atacando las medias por debajo, las medias no estaban ordenadas como para buscar ventas. Entonces, simplemente repetir esto una y otra vez antes de lanzar operativa nos va a evitar en muchas ocasiones, pues lo que hemos visto ahora, ¿no? Que el activo salga al alza. Muchísimas gracias, amigos. Un fuerte abrazo a todos. Ismael Aguadi está por ahí también, que es un gran amigo mío. Y vamos hablando. El jueves que viene tocaremos, como hemos comentado, la entrada de volatilidad y trabajaremos las temporalidades de 5 minutos y 15 minutos respecto a un minuto para aclarar estos temas. Y también, si nos da tiempo, traeré la pizarra y miraremos la segunda parte de las armonías de vela, ¿vale? Que es una parte un poquito más avanzada. Son subestructuras dentro de una estructura, cositas que tenemos que tener en cuenta. Que paséis un feliz jueves y hablamos, amigos. Un fuertísimo abrazo. Chao. Gracias, saludos a todos. A vosotros. Chao, Jorge. Gracias, Carlos. Un saludo.